Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces Pop. La venganza de los electroalces Pop. Sabemos que se trata de uno de los Avengers más poderosos que viven actualmente dentro del universo cinematográfico de Marvel. Sobre Scarlet Witch, apenas Marvel nos ha dejado ver una pequeña porción de lo que esta mutante es capaz de hacer. Su participación en este universo va en camino de tomar un mayor protagonismo y quizá por fin podamos ver en pantalla mucho más de todo su poder. Por eso en este video te traemos 7 cosas que nadie entiende de Scarlet Witch. Desde su relación claramente perturbadora con su hermano gemelo Quicksilver en las páginas de Ultimate X-Men hasta el evento devastador del universo conocido como House of M, Scarlet Witch es uno de los personajes más conocidos de Marvel, una superheroína que ha pasado a formar parte de los X-Men a también pertenecer a los Avengers y ser una heroína, pero también tiene la particularidad de haber sido villana en otras historias. Su nombre real es Wanda Maximoff. Scarlet Witch es la hija del némesis de los X-Men, un mutante clase Omega Magneto, así como la media hermana de Polaris, y este árbol genealógico disfuncional ha sido parte importante de las historias en las que ella ha participado. Scarlet Witch ha pasado por muchas fases de altibajos, desde su relación dramática con Vision hasta horrores que enfrentó en House of M. El camino de Wanda van desde su creación hasta cómo nos la han presentado en la pantalla grande dentro de la MCU. Su lista de poderes es bastante amplia y diversa, además ha cambiado en algunas de sus publicaciones. En verdad ha sido un personaje que en diferentes historias ha sido presentada de maneras diferentes, y por todo esto es que existen algunas cosas que aún nadie entiende sobre Scarlet Witch. En el lugar número 7 está cómo Wanda es resistente a la Fuerza Fénix, esta mítica fuerza que ha puesto en aprietos a muchos de los X-Men, especialmente a Jean Grey. Tiene una pequeña debilidad que muchos desconocen, y es que una de las habilidades más poderosas e increíbles de Scarlet Witch es su poder para enfrentarse a la Fuerza Fénix, una amenaza que ha sido un componente clave en la historia de los X-Men. La Fuerza Fénix es una de las entidades más poderosas de todo el universo conocido de Marvel, si no es que es potencialmente la más poderosa. Digo, ya que todo esto es súper debatible, pero la intención no es entrar en estos detalles. Esta entidad llegó a destruir civilizaciones enteras cuando se asoció con la ya de por sí poderosa Jean Grey. Esta entidad necesita de unirse de un host para poder actuar, y cuando la Fuerza Fénix decide que va a tomar a alguien como host, se puede hacer muy poco para demostrar esta resistencia. La única persona que pudo controlarla por un poco tiempo fue la propia Jean Grey, pero la Fuerza Fénix terminó por dominarla. Pero ese no fue el caso con Wanda. Cuando la Fuerza Fénix quiso apoderarse de ella, Wanda demostró ser completamente resistente a ella, que es un poder que muy pocos personajes han demostrado tener, y es un detalle que nos revela lo increíblemente poderosa que puede llegar a ser. Para el lugar número 6 está como la mayoría de sus poderes fueron enseñados. Se ha dicho como a lo largo de los cómics donde aparece Wanda ha variado los poderes que ha tenido, los escritores le han cambiado sus capacidades volviéndola cada vez más poderosa, y todo esto está justificado a que estas habilidades se le han enseñado. Pero esta evolución no la conocen todos, y muchos piensan que Scarlet Witch nació con todas las habilidades, pero en realidad le enseñaron muchas de sus habilidades mágicas. Sus poderes naturales provienen de una capacidad para crear esferas hexagonales que son proyecciones de energía cuasisiónica que alteran la realidad. Ella puede cambiar sustancias moleculares o alterar el campo de probabilidad para un entorno u objetivo. En otras palabras, puede hacer explotar, derretir, agrietar, oxidar y descomponer objetos combustibles o desviar telequinéticamente los objetos. Cuando fue creciendo se le fueron enseñando muchas habilidades para controlar sus poderes. Le enseñaron grandes técnicas de magia y hechicería gracias a una bruja llamada Agatha Harkness. Agatha le enseñó a Wanda cómo aumentar su concentración, cómo usar sus poderes de proyección mental, causar coincidencias y desarrollar más control sobre sus poderes. A pesar de su entrenamiento, Wanda aún carece de la habilidad necesaria para canalizar lo que ha aprendido y contrarrestar algunos de sus poderes. En los últimos años, el alcance de su poder se ha expandido hasta el punto en que es capaz de volar cambiando la realidad a voluntad y disparando explosiones de energía de sus manos. Y en el lugar número 5 está cómo Wanda tuvo una vaca por niñera. Si pensabas que las historias de fondo de Wanda no podían ser más confusas, de verdad pueden ser aún más extrañas. Nos contaron en los cómics cómo un genetista trató de crear una raza anamórfica de criaturas inteligentes llamadas los Nuevos Hombres. Una de estas criaturas era una mujer vaca llamada Boba,
que servía como niñera y cuidadora de su nueva sociedad. Boba fue la partera del nacimiento de Scarlet Witch y Quicksilver. También se hizo cargo de los gemelos cuando su madre se escapó y los abandonó. Boba trató repetidamente de encontrar cuidadores adecuados para los niños, quienes finalmente fueron adoptados por los Maximoff, que vivían en una montaña. En el lugar número 4 de cosas que nadie entiende de Scarlet Witch está su familia con Vision. Este punto quizá pueda cambiar mucho en el canon dentro del MCU, porque será un punto central de la serie de WandaVision, pero hasta el momento ha sido un punto un poco confuso dentro de los cómics. Fue gracias a su capacidad de alterar la realidad lo que ayudó a Wanda a terminar por alejarse de los demás, encontrando compañía en un androide que conocemos todos como Vision. Wanda y Vision han tenido un romance de larga duración dentro de los cómics. Se casaron e incluso tuvieron hijos juntos. Eran los gemelos llamados Tommy y Billy, y antes de que surjan las dudas de cómo esto fue posible, Wanda usó sus poderes mágicos para concebir a los niños. Parecía un final de cuento de hadas, pero sus acciones tuvieron repercusiones dramáticas en el mundo real, porque el tipo de magia y energía que utilizó provenían del mismo demonio Mephisto. Este villano ideó un plan para desestabilizar a Scarlet Witch con sus hijos. Su primer objetivo fue en contra de Vision al secuestrarlo y desmantelarlo para rearmarlo sin emociones, cosa que destruyó a Wanda por completo. Pero el ataque fue más lejos aún, ya que Mephisto terminó por reclamar el alma de los hijos de Wanda y Vision. Estas tragedias y las heridas emocionales que le dejaron a Wanda es lo que en consecuencia condujeron a algunas de las principales historias de Marvel protagonizadas por Scarlet Witch. Para el dato número 3 es donde tenemos el verdadero padre de los gemelos Wanda y Pietro Maximoff. Aquí, a pesar de que tuvimos una revelación al estilo Luke, yo soy tu padre, donde nos dejaron creer por mucho tiempo y que se volvió parte del canon que estos gemelos eran hijos del mutante Magneto, tenemos que revelar que no fue el único padre. Durante un tiempo también existía la posibilidad de que un superhéroe de la Edad de Oro llamado The Wizard fuera su padre. El Wizard era un velocista muy parecido a Quicksilver. Fue un miembro del equipo de los superhéroes de la Edad de Oro llamado Invaders. Pero recientemente se ha revelado que Magneto no es el padre de los gemelos. Entonces, si ese es el caso, ¿quién es su papá? Resulta que sus padres son Maria y Django Maximoff, quienes fueron quienes los criaron después de todo. Bueno, son sus padres hasta ahora, o hasta que Marvel se le ocurra hacer otra historia. Hay tantas historias donde se habla del origen de Scarlet Witch y Quicksilver y de quiénes fueron sus verdaderos padres, y es posible que nunca sepamos con certeza quiénes los eran. Después de todo, que Fox tuviera los derechos cinematográficos de los X-Men terminó también afectando a los cómics, por lo que fue el detonante para que se tomaran estas decisiones. Ahora que recuperaron los derechos, es probable que Marvel Comics haga un nuevo cambio en esta parte de la historia, otra vez. Y en cuanto al MCU, esperemos que en historias futuras se llegue a explorar un poco más de este controversial origen, porque no fue mucho lo que se mencionó en su primera aparición en las escenas postcrédito del Capitán América Winter Soldier ni en la era de Ultron. En el número 2 está el origen de los poderes de Scarlet Witch. Esto ha sido una confusión por mucho tiempo, porque en la mayoría de las historias en las que aparecen los gemelos Maximoff se ha hablado de su padre, donde inicialmente fueron explicados como simplemente parte de sus poderes mutantes porque portaban este gen, pero más tarde se agregó mucho caos y destrucción, sobre todo cuando se introdujo la magia. Se llegó a decir que incluso el demonio Chthon había tenido que ver, y que el origen de sus poderes era en realidad de origen demoníaco, pero las cosas no han quedado aquí porque el origen de sus poderes se ha explicado de maneras diferentes en diferentes realidades. Alteran el cómo funcionan y claro, de dónde provienen inicialmente, pero ahora es bien sabido que Scarlet Witch nunca fue en realidad una mutante y que el alto evolucionador le dio sus poderes. Esta es la razón por la que ya no se encuentra dentro del ranking de mutantes en el nivel Omega, porque no posee este gen mutante, y también terminan por descartar la versión de que sus poderes provienen de alguna dimensión demoníaca, sino que por el contrario se obtienen de una fuerza algo cósmica que una vez más se expande el potencial de su nivel de poder y las muchas aplicaciones que podría seguir teniendo en otras historias en el futuro. Incluso después de todo este tiempo, sus habilidades continúan creciendo, expandiéndose y evolucionando. Si esta cualidad se traspasa al MCU, sería una increíble aliada, o una devastadora amenaza, aunque esto puede cambiar porque recordemos que estos cambios eran porque Marvel no tenía los derechos cinematográficos de los X-Men, e hizo esto para desvincular lo más posible a los mutantes de su franquicia. Sí, el dinero mueve más que la creatividad misma, lo sentimos.
En el número 1 de cosas que nadie entiende de Wanda, siempre se habla de lo poderosa que es, pero no siempre se habla de la magnitud y alcance de todo este poder. Recordemos que se necesitó del poder combinado de Doctor Strange y el Profesor X para poder cerrar su mente. Incluso entonces su estado catatónico no duró. Sus dones, desde cierto punto de vista, están ligados a la fuerza vital de la Tierra y puede afectar múltiples dimensiones al mismo tiempo, incluso inconscientemente. Incluso ha resucitado a algunos personajes, como lo que sucedió con Wonder Man, aparentemente sacándolo de otro plano existencial. Ella logró despojar a la mayoría de la población mutante al borrar la existencia de un genoma mutante creado por una antigua raza de seres omnipotentes llamados los Celestiales. Ella lo hizo en un nivel multiversal. Se dijo que su hechizo es tan poderoso y complejo que tratar de deshacerlo destruiría el tejido de la realidad misma. Se sabe que está destinada a servir como un Nexus Bank del universo central de la Tierra 616, la dimensión central de Marvel. Ella es el ancla de toda la existencia de esta dimensión 616. Esto la pone a la par con otros seres Nexus como Odin, Jean Grey Phoenix, Franklin Richards, Kang el Conquistador y algunos otros. Y estas fueron las 7 cosas que nadie entiende de Scarlet Witch. De igual manera, si te interesa conocer 7 cosas que nadie entiende de Black Panther, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.